Señores, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Aquí comenzamos la jornada de este día. Agradecemos a toda la gente que está a través de Telesistema y por supuesto a los que están fuera de nuestro país y que nos ven en nuestras plataformas digitales. Muy buenos días, Indira Azuero. Buenos días, David Álvarez Martín. ¿Cómo están? Indira. Bueno. Saludos a todos, como siempre, muchas gracias por la sintonía, por estar ahí. Seguimos dando seguimiento, valga la redundancia, a las Reinas del Caribe. Ayer vimos otra victoria de este equipo de voleibol nacional, así que muchas felicidades a ellas y por supuesto darles las gracias a ustedes por la sintonía a través de las redes sociales, en especial en el canal de YouTube El Día RD. Muchas gracias. Okay, muy buenos días a todos. Hoy es jueves 8 de septiembre del año 2022. Ya septiembre avanza, raudo, veloz, camino de octubre. Ya diciembre. Ya diciembre casi. No, muy buenos días a todos. Esperamos que durante las siguientes 2 horas puedan recibir de nosotros lo mejor en cuanto a información, análisis, una muy interesante entrevista que tendremos hoy. Así que no se pierdan nada del programa de hoy. Bueno, aquí tenemos esto que nos ha mandado el Centro León. Mundos, los tránsitos de Fernando Varela. Agradecemos esta obra, que es aquí está toda la exposición que estuvo en el Centro León. Yo debo decir, él estuvo acá, bueno, una obra maestra, estuvo aquí entrevistado por Maribel, y entonces un reconocido artista dominicano, ahí tienen ustedes. Muchísimas gracias por esta obra, por supuesto. Fernando Varela, esto lo ha hecho llegar el Centro León, que cada vez que tiene sus exposiciones, pues nos participa. Esculpir el silencio, la obra de Fernando Varela. El silencio tan necesario. Tan necesario. Mirada a los sensibles e ingeniosos mundos de Varela. Historia de una pasión. Y aquí está. Bueno, vamos a ponerle a él. Mírenla aquí. Estuvo entrevistado por Maribel Contreras aquí un viernes. Así que muchísimas gracias. Esto alivia la vida. Gracias. De verdad, también a Morrison, quien nos ha hecho llegar, Glenn Morrison, Repensando el Estado Dominicano, es un político joven, así que siempre vamos a decir los libros y demás para que ustedes conozcan, ¿verdad? Gracias por el esfuerzo y gracias por compartirlo. Y bueno, tenemos muchas noticias esta mañana, vamos de inmediato. Creo que ya está Junior Ramírez, Junior se integra, listo. Junior, buenos días, ¿cómo fueron tus vacaciones? Buenos días, Edith, David, Indira. Claro que sí, todo muy bien, gracias a Dios. Aquí estamos con pilas nuevas, recargado totalmente. Bienvenido. Gracias. Vamos a ver de inmediato las principales noticias. Bueno, pues iniciamos con el Poder Ejecutivo, que anunció que depositará ante la Cámara de Diputados una adenda al proyecto de ley para reformular el presupuesto general del Estado del 2022, aclarando que se mantendrá el 4% para la educación. La información fue ofrecida por el vocero de la Presidencia, Homero Figueroa. El gobierno de Luis Abinader es un gobierno que respeta la ley. Hoy el Poder Ejecutivo depositará en la Cámara de Diputados una adenda al proyecto de ley para reformular el presupuesto general del Estado 2022. En esta adenda mantenemos el 4% para la educación, porque es una conquista de los ciudadanos, una conquista tuya. En cada presupuesto general del Estado sometido, hemos cumplido con ese mandato. Para este gobierno, el 4% nunca ha estado en discusión. Este es el gobierno que mayor presupuesto en términos absolutos ha asignado y ejecutado en toda la historia de la educación. Lo hacemos para asegurar el futuro de la juventud dominicana. La educación de nuestros jóvenes comienza en las escuelas, continúa en la universidad y permanece con la cultura. Por esta razón, además de respetar el 4% y de los aumentos realizados este año, incluimos un nuevo aumento de 1.390 millones de pesos para la educación superior y 484 millones de pesos para la cultura. Todos estos aumentos se harán sin necesitar un solo peso de endeudamiento adicional al ya aprobado previamente por el Congreso. El gobierno de Luis Abinader siempre actúa de forma institucional y transparente. Por eso invitamos a todos los miembros del Foro Socioeducativo
a servir de garantes para que ninguno de los planes, proyectos y programas educativos esenciales quede sin ejecutar. La adenda que hoy presentamos servirá para seguir apoyando a las familias dominicanas. Para el presidente Abinader, hoy y siempre la gente será lo primero. Agradecemos y reconocemos que el empoderamiento ciudadano enriquece la toma de decisiones públicas. Esto es la democracia. Esto es el cambio. Por otro lado, economistas explicaron ayer que el gobierno tiene más de 60.000 millones de pesos adicionales que no estaban presupuestados, lo que lo obliga a buscar autorización para aumentar el gasto, por lo que debe reformular el presupuesto. Al participar en el almuerzo semanal del grupo de comunicaciones Corripio, los especialistas dijeron que la inflación ha favorecido al gobierno. Eliana Cuevas nos completa la información. Los economistas Antonio Siriaco, Richard Medina y Henry Ebrard aseguraron que el gobierno necesita autorización para gastar más porque sus ingresos son mayor de lo pronosticado en el presupuesto. También ha visto un aumento de 68.000 millones de pesos en los ingresos. Eso viene por varias razones, pero la principal es porque los productos que se venden en República Dominicana subieron mucho de precio en los últimos meses y están pagando, por ejemplo, el ITEVIS más caro. Ha habido algunas partidas que se han, ¿verdad?, disminuido, pero también la inflación le ha permitido tener más recursos para gastar. El presupuesto modificado 2022 fue un cachú, fue súper fácil. El que está muy complicado, y recuerden lo que estamos diciendo hoy, el 2023. Este sí es la madre de todos los presupuestos. Para estos economistas, no son sostenibles los subsidios que el gobierno mantiene a los combustibles, la electricidad y otros. República Dominicana tiene una restricción presupuestaria de que no recibe los ingresos que recibiría cuando se le compara con otros países de América Latina. Y por lo tanto, los esquemas de subsidios que se tienen ahora, los cuales son de emergencia, no es algo que se deba mantener en el mediano plazo. Todo esto claramente le da capacidad al gobierno, en la medida que la inflación esté presente, de tener recursos para seguir subsidiando. Y eso precisamente es un elemento que favorece en este contexto al gobierno. Asimismo, pronostican que el crecimiento del país para el año entrante será menor al 4.8% que pronostican las autoridades. Para Telenoticias, Eliana Cuevas. La Procuradora General Miriam Germán advirtió ayer que el Ministerio Público se enfrenta a presiones y que en la mayoría de los casos buscan manchar su desempeño frente a la sociedad, mientras Wilson Camacho, titular de la PETCA, asegura que nada ni nadie lo aparta de su objetivo de enfrentar la impunidad en el país. Crisaleidi Madé con el reporte. Usar es uno de los más grandes poderes que puede desplegarse desde el Estado. No se puede tomar a la ligera. La revelación de Miriam Germán se produjo al pronunciar las palabras de apertura en el Congreso Internacional de Análisis e Investigación Criminal realizado por el Instituto Iberoamericano del Ministerio Público a través de su Escuela Nacional. Allí la procuradora dejó en claro que el órgano persecutor se enfrenta a presiones. Tampoco podemos ignorar que el Ministerio Público está expuesto a innumerables presiones que pretenden desmeritar su labor con juicios de valor infundados y campañas mediáticas de descrédito que suelen ser una especie de defensa anticipada. Mientras Wilson Camacho, titular de la PETCA, aseguró que no hay fuerza humana que lo aparte de su objetivo de derrotar la impunidad en el país. A través de un hilo de tweets que escribió a propósito de cumplir 2 años al frente del cargo, Camacho dijo que la lucha contra la corrupción no es una carrera de velocidad, es de resistencia. Seguimos adelante, no tenemos compromiso con la impunidad. Es nuestra responsabilidad fomentar una cultura de transparencia y de respeto a la ley, posteó el magistrado. Para Telenoticias, Crisaleidi Madé. El Tribunal Superior Administrativo aplazó para el 10 de noviembre un recurso de demanda de responsabilidad patrimonial interpuesto por el abogado Ángel Locuar contra un informe de la Unidad Antifraude relacionado a una investigación abierta en contra del exfuncionario en el caso del exministro de Hacienda Donald Guerrero.
mientras los abogados del organismo técnico aseguran que tienen pruebas que comprometen a Lockwar. Las personas ni siquiera conocen a Lockwar. Esas personas hicieron un informe dentro de lo que le corresponde, dentro de su norma, y entonces ni siquiera lo conocen. Se dieron cuenta cuando le comenzaron a llegar los embargos de los bienes, y le embargó todo, y nosotros lo desembargamos en el tribunal, ganamos, y aquí le vamos a ganar también. Realmente se trata de una demanda en responsabilidad patrimonial. No podemos ni atribuirle al doctor Lockwar y los demás abogados que participan de la demanda ninguna actuación diferente a que no sea una defensa que nosotros asumimos frente a los criterios que les esbozan. Los juristas recordaron que los miembros de la unidad antifraude son técnicos que elaboran informes que solicita el Ministerio Público. En el listado de las 209 personas de las que el Ministerio Público solicitó autorización para obtener un informe financiero figuran también decenas de empresas. El Ministerio de Salud Pública informó ayer que en lo que va del 2022 han fallecido 26 personas por casos de dengue, con un total de 4.557 casos confirmados. El viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, dijo también que en los centros hospitalarios del país se presentan en promedio alrededor de 10 casos diarios de dengue. Otras labores que estamos realizando, por ejemplo, con las universidades, haciendo actividades de fumigación y así también con el Ministerio de Educación y las escuelas. Como ustedes saben, en las próximas días, en la última semana que viene y abren ya las clases. Y queremos realizar, no solamente en el plantel escolar, sino también en las zonas aledañas, jornadas de vacunación, las cuales ya se están realizando, entre otras actividades que vamos a ir desarrollando con el Ministerio de Educación. El Ministerio de Salud informó además de 2 nuevos casos de la viruela del mono para un total de 12 casos registrados de esta enfermedad. El Colegio Médico Dominicano junto a otras instituciones sindicales marchó ayer por la eliminación de las AFP y las ARS en un recorrido por diferentes calles del Distrito Nacional. Gregory González tiene la historia. Bajo la consigna 5% para salud, médicos, enfermeras, profesores, abogados, sindicalistas, estudiantes y otros grupos sociales marcharon desde el local del Colegio Médico Dominicano hasta el edificio de la Seguridad Social, exigiendo mayor presupuesto para el sector salud y la eliminación de las AFP y las ARS. Esta marcha recoge el sentir del pueblo, recoge el sentir de los profesionales que en 21 años de seguridad social no nos hemos sentido representados. Otros grupos sociales, en tanto, se unieron al reclamo de los médicos. Que se resuelva el problema de las ARS y la salud, seguro contributivo subsidiado para los abogados, que que esté sometimiento contra la gente de la AFP que representa esa mafia, que haya una reforma en la seguridad social. Y es un mensaje de reflexión para el Ejecutivo, para el Consejo Nacional de la Seguridad Social, porque el llamado de los médicos ha unificado a todos, de derecha, de izquierda, de centro, centro derecha, centro izquierda, aquí estamos todos. Por el abuso que vienen cometiendo la ARS y la AFP. Yo personalmente, como presidente de los derechos humanos, he sido víctima y revelaré lo que a mí individual, pero no es un problema individual, es lo que ellos están haciendo en contra del pueblo. El presidente del Colegio Médico Dominicano dijo también que no sienten temor, señalando que seguirán en las calles hasta obtener las reivindicaciones del lugar. Para Telenoticias, Gregory González. Así finalizan las noticias. Regresamos al estudio A. Bueno, muchísimas gracias, Junior, muchísimas gracias. Aquí seguimos viéndonos. Bienvenido de nuevo. Gracias. Bueno, David Álvarez Martín, el tema educativo está sobre la mesa, se han tomado decisiones, el gobierno ha rectificado el dinero excedente que dice el Ministerio de Educación que no puede aplicar este año, se destinaría siempre al renglón educación. David Álvarez Martín. Correcto. De alguna manera, todo lo que se armó como discusión sobre el tema del 4% y un posible recorte de 4.000 millones, pues yo creo que se ha vuelto a canalizar las cosas correctamente.
Lamentablemente a veces el gobierno cuando toma decisiones, este y otro, no consulta a todos los actores adecuados para tomar una decisión. En este caso, el tema fundamental era el que un abogado constitucionalista les dijera, miren, ustedes no pueden hacer eso en el renglón educación porque lo prohíbe la Constitución. Pero ya, las aguas han vuelto a su nivel. República Dominicana es un país de renta media. Eso nos debe hacer sentir bien, no estamos entre los más pobres, tampoco estamos entre los más ricos. Pero la renta media tiene el problema de que en muchos casos genera una situación de estancamiento, porque se ha logrado cierto nivel de crecimiento, desarrollo, no se logra la distribución de la riqueza, siguen existiendo amplios sectores pobres que no logran ganar mensualmente lo necesario para su mantenimiento. Y entonces viene la pregunta de cómo seguir avanzando. Indudablemente, haciendo lo mismo que estamos haciendo ahora y hace 5 años y hace 10 años, no vamos a avanzar. República Dominicana necesita invertir mucho más en educación, en innovación y en investigación. Es la única forma de salir de ser un país de renta media y comenzar a escalar niveles más elevados de desarrollo. Lo podemos hacer, somos un pueblo muy talentoso. ¿Qué implica esto? Bueno, hay que ir pensando ya en algún momento de ampliar de un 4, quizás a un 6 o a un 8% la inversión en el área educativa. Y cuando me refiero al área educativa, quiero que se vea en su conjunto. No es solamente la educación pública preuniversitaria. Hay que pensar qué inversiones hay que hacer en todo el sistema educativo, que abarca desde los niños de 2 y 3 años que entran a una especie de experiencia inicial de estimulación temprana, hasta programas doctorales y centros de investigación. Para poder avanzar necesitamos que los 3 grandes actores que invierten en educación tomen conciencia de ello y gestionen con calidad su inversión. ¿Cuáles son esos 3 actores? Atención a esto. El primer actor son las familias. Aún la familia más pobre, para poder enviar un hijo a la escuela, necesita hacer unas mínimas inversiones hasta en bañarlo, cambiarlo, levantarse temprano, prepararle algo de comida y poderlo llevar a la escuela. Hasta la familia más pobre necesita hacer eso. Está el Estado, que recogiendo todos los impuestos, todos los préstamos, tiene que saber canalizar con calidad los procesos para invertir en la educación pública, ojo con lo que voy a decir, pero también la privada, porque los que van a los centros privados son también dominicanos y dominicanas, y se necesita invertir en todos los renglones. Y también, y esto es importante, el sector empresarial. Uno de los problemas que hay con el sector empresarial es que no termina de tomar plena conciencia, la mayoría, hay muchos que lo están haciendo, a la hora de invertir. Por ejemplo, ha habido sectores empresariales que han invertido en muy buenos laboratorios para universidades dominicanas. Hay algunos que están invirtiendo en lo que se llaman los técnicos superiores, que es la capacitación de técnicos con grado universitario con 2 años de estudio. Todo lo que sea ministerios de educación tienen que ser purgados de botellas y activistas políticos. Cada centavo que se gaste a nivel de educación en el sector público tiene que estar orientado para que los niños, niñas, adolescentes y adultos reciban una mejor educación. Ese no es lugar para los compañeritos de base, de ninguna manera. Entonces hay que purgar eso y lograr que sean más eficientes. Creo que el nuevo ministro de Educación está en lo correcto cuando ha planteado de que mucho dinero del 4% se ha tirado al zafacón. Necesitamos un gasto de calidad, garantizar ese gasto de calidad. Entonces, como pueden ver, es una agenda muy amplia. Un primer indicador de calidad, todo niño que pase de 3º a 4º de básica tiene que saber leer y escribir. A mí no me importa todos los modelitos pedagógicos, tiene que aprender a leer y escribir. Hay algunas corrientes, ojo con esto también, que están intentando hacer retroceder la formación de maestros. Hemos logrado que la formación de maestros, especialmente para el nivel de secundaria, tenga un componente disciplinar. Es decir, si estoy formando un profesor para enseñar matemática en 6º grado de secundaria, tiene que saber matemática. Su formación tiene que ser un 70, un 80% matemática. Tiene que ser bueno en eso. Eso se logró a partir de una ordenanza que se aprobó en el año 15, en el 2015.
Hay algunos actores que quieren volver al modelo anterior, donde los profesores recibían un 80-90% de formación en pedagogía solamente y lo disciplinar quedaba reducido a 2 o 3 libritos. Es hora de que la sociedad dominicana dé un paso más adelante y sepa que no basta solo el 4%, hay que incrementar la inversión, pero al mismo tiempo que tenemos que prestar atención a la calidad de ese gasto en el sector público y en el sector privado. Entonces, de ese tema vamos a hablar un poquito más adelante, el tema educativo, por las decisiones que ha tenido el gobierno a última hora y por las posiciones que hay. Hoy es un día en el que tenemos muchísimos contenidos, los órganos de control y de persecución de la corrupción bajo ataque, como dice Germán Marte, fortaleza sitiada, y además tenemos en este día una conversación. Nuestro invitado es el rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Vamos a estar hablando con Cecilio Espinal en esta mañana. Hablamos con él de la educación, evidentemente, un reto, la educación en todos los niveles. En cualquier nivel. Sí, porque los que llegan a la universidad llegan con el lastre de la educación primaria y secundaria. Así que la Pontificia está en su 60 aniversario. Vamos a conversar sobre los retos educativos en el país y los roles que ha jugado en el campo político y social de este país. Hacemos el cambio, señor director, cuando regresemos. ¿Qué pasa en la Cámara de Cuentas? ¿Qué pasa con respecto al Ministerio Público y la Contraloría? 3 órganos vitales en la lucha contra la impunidad y la corrupción en el país. ¿Cuál es el problema? Vamos a hablar de eso. El día camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El día, 25 años de buen periodismo.